Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que uses estos labios inmundos, Señor, para proclamar tu palabra, para hablar de ti y solo de ti. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esta es la parte de la prédica de la serie, siguiendo a aquel que aún los vientos y el mar le obedecen. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Parafraseando algunos comentaristas bíblicos y mirando la situación del momento, no es difícil imaginar que los apóstoles que iban con el Señor conocían muy bien las dinámicas del mar. Y cuando vieron las características de esa tormenta, sabían que lo único que podían esperar era que la situación empeorara. Que se rompiera o se volteara el bote con los trágicos resultados que podían ser. Si bien, como dijimos en la primera prédica de esta serie, aunque los discípulos habían visto la sabiduría de los milagros hechos por el Señor, aún no comprendían quién era verdaderamente Él. Y menos aún comprendían su gran poder. Pero la chispa de fe que el Espíritu Santo había puesto en sus corazones, ese llamado irrenunciable que el Señor les había hecho, los llevaron a ir en medio del desespero y ante la inminencia de la muerte a llamarlo con total seguridad que Él podía hacer algo extraordinario. Y clamaron con gran fe: Señor, sálvanos que perecemos. Afirmamos que los apóstoles aún no habían comprendido quién era el Señor, pues en ese momento y luego de la maravillosa obra hecha por su orden, los discípulos dijeron asombrados: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Incluso podemos afirmar que aún Pedro, con toda su declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no comprendía en ese momento la profundidad de su afirmación. De lo contrario, muy posiblemente no lo hubiera negado después. También podemos tener en cuenta la petición de uno de los apóstoles. Juan 14, 8 al 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, podemos entender por la Escritura que solo hasta el momento de la resurrección les fue revelada la afirmación de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, solo entonces, pudieron decir como Tomás: Señor mío y Dios mío. Hemos dividido en dos partes esta prédica. La primera, los que no quisieron clamar al Señor. Podríamos afirmar que la Biblia es, entre muchas otras cosas, la historia de la misericordia de Dios y la terquedad del hombre inclinado hacia el pecado. Por eso, desde un principio, el Señor en su sabiduría declaró: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Romanos 9:27. Sabemos que las falsas iglesias y las falsas religiones envían a todos los muertos al cielo. Como siempre lo hemos dicho, puede ser el peor delincuente, el peor de los asesinos, pero en el funeral todos los que lo lloran aseguran que va para el cielo. Por ejemplo, en el caso de los sicarios, que muchas veces hemos hablado, por lo general, ¿qué dicen de ellos? Es que fue Benijo.
era el que sustentaba a su mamá y a sus hermanos. Y eso ahora es suficiente para ir al cielo. Uno de los personajes que también hemos hablado, que contribuyó a llenar de sangre y corrupción a la nación, fue al mismo tiempo uno de los que hacía grandes donaciones a la Iglesia Católica. Regalaba casas a los pobres, a los mismos que después usaba como sicarios, repartía dinero en las calles, y su mamá se refería a él no solo como mi niñito, sino como si fuera un santo. Tanto que todos lo mandaron al cielo. Incluso sabemos que en la terrible idolatría de este país, muchas personas van en romería a su tumba, dizque a pedirle milagros. Los mismos milagros que hacen la Virgen y los santos, los milagros de Satanás. En este orden de ideas, tanto las demás religiones como el catolicismo romano en nuestro contexto han sido las herramientas de Satanás para buscar la salvación por medio de obras de justicia propia y no por medio del único que nos puede dar salvación, del único por medio del cual de su sacrificio se pueden perdonar pecados, del único a quien con toda seguridad podemos clamar: Señor, sálvanos que perecemos. Todos ignoran, o quieren ignorar, o no quieren entender las palabras del Señor por medio de Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los hombres casi siempre han querido hacer las cosas a su forma, pero no a la forma de Dios. No pocos no quieren tener un Dios, y menos un Señor, sino un siervo que les provea de todo en el momento que ellos lo requieran. Son muy pocos los que dicen: Señor, sálvanos, y muchísimos los que dicen: Señor, sírvenos. En verdad son muy pocos los que claman al Señor y muchos los que le reclaman. Son pocos los que dicen: sálvanos, Señor, y muchos los que dicen: Señor, danos, Señor. Y no estamos afirmando con esto que no podamos ni debamos pedir al Señor, pues Él mismo nos dijo: pedid y se os dará. Pero también el mismo Señor por medio de Santiago nos dijo: pedid y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Amigos, hablemos a los amigos. Queremos que entiendan que debemos hacer las cosas conforme al Señor y no conforme al perverso corazón de quienes no han nacido de nuevo. Que debemos comprender totalmente la Escritura cuando nos llama y nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero infortunadamente las personas siempre buscan añadidura. Nunca buscan al Señor. Nunca buscan por medio de Él el reino de los cielos. Tampoco han entendido que el Señor nos llamó a ser peregrinos, habitantes pasajeros de esta tierra, para que nuestros ojos estén puestos en Jesús, en la Jerusalén celestial, y no en los bienes terrenales. El grave problema es porque los hombres siempre han amado la añadidura. Sus corazones están en lo que perece. Vayamos, hermanos, a Juan 6, 25 al 27. Juan 6, 25 al 27. Nos dice la Escritura:
y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Y como no pocos, como se ha dicho, no quieren tener un Dios y Señor sino un siervo, se han olvidado de clamar y se han dedicado, como lo estamos diciendo, a reclamar. Unos negándose a sujetarse a la soberanía del Señor, pasan los años contendiendo contra Él y dejando que en sus corazones vayan creciendo raíces de amargura que cada vez más estorban su caminar en Cristo, en lugar de clamar: Señor, sálvame, Señor, sana mi corazón, Señor, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Otros, con corazones llenos de codicia, reclaman a diario por prosperidad económica, por abundancia, diciendo farisaicamente: Señor, mira mi vida, mira la vida que le hace en abundancia a mi vecino, que no se congrega, que no cree en ti. Pero a mí, que voy a la iglesia todos los domingos y que oro seguido, ¿cuán poco me das? Sabemos que lo primero que nos dice la Escritura es que no debemos codiciar la prosperidad de los impíos. Pero también sabemos que muchos buscan al Señor para no decirle precisamente: sálvanos que perecemos, sino prospéranos. Estos hacen oídos sordos a su palabra cuando nos dijo por medio de Pablo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O cuando nos dice por medio de Salomón, vayamos a Proverbios 38 al 9. Proverbios 38 al 9. Nos dice la palabra del Señor: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos y amigos, el Señor nos llama a tener contentamiento con todo, comenzando por su santa voluntad, sujetándonos a su soberanía y también alegres con la provisión diaria. Pero ante todo nos llama a que clamemos: Señor, sálvanos que perecemos. Desafortunadamente, como se ha dicho, muchos no claman sino reclaman. No claman por salvación, ni aún por la ayuda de Dios en cosas materiales, sino que reclaman. Así es el corazón engañoso del hombre. Pueden estar bajo la protección del Señor, bajo su compañía, pero cuando aparecen las dificultades, aparece la contienda y la falta de fe. Desafortunadamente, la Escritura está llena de estas historias. Podríamos afirmar que una de las dificultades es porque por lo general hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor y de qué nos libró el Señor. Olvidamos que el Señor, en el caso nuestro, nos libró de la condenación y del yugo del pecado. En el caso de los israelitas, lo primero que hizo fue liberarlos del yugo de Egipto.
Vayamos a Éxodo 14, 10 al 13. Acababan de celebrar la Pascua y estaban saliendo de Egipto. Y dice la Escritura: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Hermanos, miremos esas palabras. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Matthew Henry comenta al respecto: no había otro camino abierto para Israel que hacia arriba, y de allí vino su liberación. Podemos estar en el camino del deber, siguiendo a Dios y apresurándonos hacia el cielo, y aún así podemos estar rodeados de problemas por todos lados. Eso es claro. Algunos clamaron al Señor, su miedo los llevó a orar, y eso estuvo muy bien. Dios nos lleva en aprietos para que nos arrodillemos ante Él. Otros se quejaron contra Moisés. El miedo los llevó a murmurar, como si Dios no fuera capaz de seguir haciendo milagros. Discutieron con Moisés por sacarlos de Egipto, y así se enojaron con Dios por la mayor bondad que jamás se les había hecho. Así de absurdas son las absurdidades de la incredulidad. Moisés les dijo: no temáis. Siempre es nuestro deber e interés, cuando no podemos salir de los problemas, elevarnos por encima de nuestros miedos, que ellos aviven nuestras oraciones y esfuerzos, pero no que silencien nuestra fe y nuestra esperanza. Estad quietos, no penséis en salvaros, ni luchando ni huyendo. Esperad las órdenes de Dios y observadlas. Componed vuestras almas confiando en Dios, en pensamientos pacíficos sobre la gran salvación que Dios está a punto de lograr por vosotros. Si Dios lleva a su pueblo a situaciones difíciles, Él encontrará una manera de sacarlos de ellas. La prédica pasada decíamos que nada en la vida de los creyentes pasa por casualidad. El Señor en todo tiene un propósito. Les había enviado 10 plagas, había abierto el mar. ¿Por qué los ponía a pasar necesidades? Los discípulos habían visto los milagros del Señor, habían visto su sabiduría, y aún así en la barca pasaron un susto muy grande, y por eso gritaron: sálvanos, Señor. El Señor los estaba llevando a que confiaran en Él, a que pusieran su fe y sus esperanzas en Él. Lo mismo pasaba con la salida de Egipto. Es el mismo Dios, son los mismos propósitos. Los hombres somos los que nos quedamos con los ojos en lo terrenal. Vayamos a Éxodo 16, 1 al 3. Éxodo 16, 1 al 3. Partió
volvió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Elim. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues los habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, hemos hablado de esta porción de la Escritura muchas veces, y lo seguiremos haciendo como lo hace ella. Una y otra vez el Señor le recordaba al pueblo de Israel que los había sacado de Egipto con mano fuerte. Una y otra vez le recordaba sus rebeldías. No pasa cosa diferente en las iglesias de hoy en día. Unos ponen su fe en el Señor y otros reclaman al Señor. Hermanos, lo seguiremos haciendo para que podamos comprender lo terrible que es un espíritu desagradecido, temeroso y contencioso, cuyo pecado no les permite ver el verdadero poder de su Salvador. Este también es el problema de la incredulidad, de la tibieza espiritual, que se emociona y crece cuando le hablan o siente de alguna forma la presencia de Dios, pero se acobarda y pierde la fe en los momentos de angustia o de dificultad. Los israelitas, como hemos dicho, ya habían visto el poder de Dios, habían presenciado las 10 plagas y habían visto cómo el Señor, con el mismo poder con que las envió a Egipto, con ese mismo poder había protegido a su pueblo para que las plagas no los tocaran a ellos. Habían visto abrirse el mar rojo, pasado por él como por tierra seca, y también habían presenciado cómo el mar por el que acababan de pasar se tragaba uno de los ejércitos más poderosos de la época, y los habían librado a ellos de la muerte. Pero ante la menor dificultad se rebelaban contra el Señor, reclamaban, y en la máxima ingratitud añoraban volver atrás, en su caso a la esclavitud en Egipto, en nuestro caso a la inmundicia del pecado. No es difícil imaginar a los de la teología de la prosperidad renegando contra el Señor ante la primera dificultad económica. Aunque podemos decir que eso sería comprensible, porque al estar andando en otros evangelios, en otras doctrinas, en otro Cristo diferente al de las Escrituras, lógicamente el Señor no está con ellos. Hermanos y amigos, preguntémonos, ¿por qué algunos habían clamado al Señor cuando estaban esclavos en Egipto? Porque lo que nos dice la Escritura fue que el Señor escuchó el clamor de algunos de su pueblo. ¿Acaso no había sido por los duros tratos, las humillaciones, el fuerte trabajo y las duras necesidades que pasaban? Pero ahora, estando en libertad, siendo guiados por el hombre más manso sobre la tierra y dirigidos por el único Dios verdadero, añoraban volverse a la esclavitud. Vayamos a Proverbios 21:9. Proverbios 21:9 nos dice la palabra del Señor: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
Devolvámonos un poquito y pasemos a Proverbios 17:1. Nos dice la palabra del Señor, Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Algunos hermanos estarán pensando que tienen que ver estos versículos con lo que estamos hablando. La situación es muy sencilla. La Escritura nos muestra lo triste, desesperante, pecaminoso y lamentable que es vivir en contiendas en el hogar. ¿Saben qué es vivir en humillación de la esclavitud en una nación idolátrica? ¿Idólatra? Sí, el Señor está diciendo que es difícil, triste y lamentable vivir en un hogar donde hay contiendas. Cuán triste y lamentable es estar bajo el yugo, el duro yugo de una nación idólatra. ¿Acaso los egipcios no los habían obligado a asesinar a sus hijos varones? ¿Eso era lo que añoraban? ¿O qué añoraban? Vayamos a Éxodo 1, 8 y 14. Éxodo 1, 8 y 14. Nos dice la palabra del Señor. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, imaginemos la situación que vivían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Hermanos y amigos, ¿cuáles de todas esas cosas creen que añoraban los israelitas ahora libres en las manos del Señor? ¿O es que en verdad, como dijeron algunos en medio de su rebelión, comían el pan de balde? ¿Lo comían de balde? Con humillación y con dureza lo comían. Hermanos, podríamos seguir hablando de la rebelión, del agua sobre la roca, de los espías malvados que llevaron al pueblo a pensar en nombrar capitanes que los volviesen a Egipto. Podríamos hablar de la rebelión de Coré, en fin, de las 10 veces que se rebelaron contra el Señor y le tentaron, en lugar de buscarlo, en lugar de clamar en los momentos de dificultad: Señor, sálvanos, que perecemos. Los israelitas no querían ver el verdadero propósito del Señor. Solo miraban la comida y el agua. Solo miraban la tierra. Pero no miraban al gran yo soy. No lo miraban con fe. No querían humillarse ante Él. ¿Y cuál fue el fin de los desobedientes? A los que no se tragó la tierra, los que no fueron consumidos por la llama de la ira de Dios en algunos momentos,
fueron cayendo uno a uno en el desierto. A la tierra prometida solo entraron de los que salieron de Egipto, siendo mayores de 20 años, Caleb y Josué. Los únicos que en su corazón clamaban en todo momento: Señor, sálvanos que perecemos. Los demás, los que no clamaron sino se rebelaron, quedaron tirados en el desierto. A los demás ni siquiera la suela de las sandalias se les gastó. Amigos, lo primero que debemos entender es que durante los primeros años en el desierto, el Señor no solo les dio alimento y bebida. Si bien sostener esa cantidad de gente del desierto era ya un gran milagro del Señor, lo fundamental verdaderamente no era la vida física, ni la comida, sino el alimento espiritual, la fe y la seguridad en Dios. Por eso el Señor les dio durante esos tiempos los mandamientos y la ley. Por eso el gran Yo Soy les decía cómo vivir, qué hacer, cómo confiar en ese Dios grande, inmenso, en el único Dios verdadero. El Señor constantemente les hablaba, les revelaba su palabra, les daba, o mejor, les prometía bendiciones y les prometía maldiciones. Bendiciones en la obediencia y bendiciones en la rebelión. Perdón, maldiciones en la rebelión. Los llamaba a una vida de obediencia en el Señor. Podríamos decir que en verdad el problema no era el sustento. El problema para ellos era el someterse al Señor. Era el depender del Señor. Era el hacer las cosas conforme a su palabra. Era llevarlos a que tuvieran fe y seguridad en Él. Pero el terco corazón de los pecadores los lleva a la rebelión, a buscar nuevos capitanes que los vuelvan a Egipto y poder seguir en sus delitos y pecados. Preferían reclamar al Señor: danos de comer y de beber, en lugar de clamar desde el Espíritu: sálvanos que perecemos. Pero la desobediencia y la rebeldía, hermanos, desafortunadamente no fue solo en el desierto. Cada vez que yo pienso en el pueblo de Israel, pienso en los colombianos, en la iglesia de hoy. Que la rebeldía no solo fue en el desierto. Casi que cada vez que aparecía una generación que no era educada en la palabra del Señor, o que no había visto personalmente, por decirlo así, el poder de Dios, entraban en desobediencia y se olvidaban de aquel que los liberó de la esclavitud con gran poder. Se olvidaban de quien los sustentó durante 40 años en el desierto. Se olvidaban de quienes con gran poder los introdujo en la tierra prometida y les dio la victoria sobre reyes poderosos. Se olvidaban de aquel que siempre les daba la lluvia temprana y tardía en su tiempo, para entregarse a la idolatría y a la maldad. Y se olvidaban por completo del único Dios verdadero, para ir, como lo hace hoy el catolicismo romano, tras la piedra y el pan. Hermano, por eso es fundamental, hermano, la educación de los niños, la educación de los niños en el Señor, para que no olviden que hay un único y verdadero Salvador. Así fue toda esta rebeldía durante gran parte del periodo de los jueces, en donde la Escritura
nos dice en no pocos momentos: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá. También nos dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, amigo, la gente muchas veces se olvida del Dios que los rescató, del único que les puede dar salvación. Y por lo general estas cosas suceden cuando vienen las dificultades, para hablar del presente, por la causa del Evangelio muchas veces, pero sobre todo en la época de abundancia, en esa época de paz, en especial cuando aparece la paz de los cementerios. Amigo, la prosperidad económica no siempre es una bendición. Cuando esta está acompañada de fe, de obediencia a Dios, de santidad, de ayuda a los demás, pero no como obra de justicia propia, sino como deber cristiano, claro que es una gran bendición. Pero cuando la prosperidad económica te acerca cada vez más al mundo y te va apartando cada vez más de Dios, cuando tus compromisos sociales comienzan a quitar el tiempo para el Señor y en el Señor, cuando la vanidad en sus múltiples formas comienza a crecer, hermano, amigo, estás en gran peligro. Huye, grita, clama: sálvanos, Señor, que perecemos. De lo contrario aparecerá el gran ídolo. Ya no será Baal o Aserá, puede ser María, los santos o el ídolo que la gente se hace de la mal llamada buena vida, el ídolo que se hace de la comodidad, del amor al dinero, y que no en pocas veces lleva a la apostasía. Los que no conocen la palabra del Señor se estarán preguntando: ¿qué pasaba con el pueblo de Israel cuando se olvidaba del Señor? Ya lo hemos hablado muchas veces en otras prédicas. Recordemos una vez más que el Señor siempre cumple sus promesas, bien sean de bendición o de maldición. Y así como los protegía, los guiaba y los prosperaba en época de obediencia, de la misma forma venía la mano de Dios cuando se entregaban al pecado. Ya que estamos hablando del periodo de los jueces, vayamos a Jueces 6, 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor en Jueces 6, 1 al 6. Lamentablemente hay muchos capítulos que comienzan con esta forma, de esta manera. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecía a Israel
en gran manera por causa de María. Y cuando ya estaban que no aguantaban, por fortuna había un gran remanente, o un pequeño remanente, porque nos dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron. Desafortunadamente clamaban después del pecado y las consecuencias del pecado. Pero hermanos y amigos, lamentablemente no solo fue también en la época de los jueces, en la época de los reyes fue similar. Y la escritura nos dice en el caso de los reyes de Israel y de algunos reyes de Judá, e hizo lo malo a los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre. ¿Y qué sucedía después? El pueblo se corrompía, se olvidaban de Dios y venían las consecuencias. A pesar de las advertencias del Señor por medio de los profetas, para que se volviesen al Señor su Dios, no hacían caso, por lo cual varias veces fueron sometidos, otras fueron diezmados y llevados en cautividad, como la más grande, la cautividad de Babilonia, la cual duró 70 años, hasta que se cumplió la profecía dada por Moisés, de que serían esparcidos por todo el mundo. Aunque varias veces ya les había sucedido esta situación, la última fue la definitiva, porque fueron arrojados de la tierra prometida y esparcidos por el mundo entero, porque no conocieron el día de su visitación. Aunque en el Nuevo Testamento sabemos que tal fue la desobediencia, que en lugar de clamar, sálvanos Señor, mataron al autor de la vida. No clamaron, lo mataron, por lo cual el juicio del Señor vino, y en el año 70 después de Cristo fue destruida Jerusalén, sin que quedara piedra sobre piedra del segundo templo, tal y como el Señor lo había anunciado. Pero hermanos, vamos a hablar sobre dos casos de ingratitud y de reclamo en los que no clamaron al Señor. Vamos a hablar de aquellos que nunca clamaron, Señor, sálvanos. Vayamos a Lucas 8, 26 al 37. Lucas 8, 26 al 37. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Cuántos muertos vivientes no hacen lo mismo? Muertos en delitos y pecados, y ven en el sepulcro de sus cuerpos. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos demonios, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso.
Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y se alegraron. ¿Sí nos dice la Escritura eso? Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Traigo a colación esta historia porque es un gran ejemplo de impiedad y de temor, pero no del temor para salvación, del temor para condenación. Todos vieron en su cabal estado al que antes estaba endemoniado. Vieron a los cerdos precipitarse por el barranco, y en lugar de clamar, Señor, sálvanos que perecemos, nos dice John Gill al respecto, eligiendo que los demonios permanezcan entre ellos, a que Cristo continúe con ellos. Este es el temor para muerte. Aquellos que por temor al poder de Dios prefieren ir a los demonios, apartando al Señor de sus vidas. Amigo, no les podemos decir mentiras. ¿Usted es del Señor o usted es de Satanás? En la realidad y la verdad espiritual y humana no hay términos medios ni lugar para las independencias. Por eso el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Eligieron a los demonios antes que al Señor de la salvación. Tuvieron temor y miedo de gritar, Señor, sálvanos, sálvanos, Señor. Pasemos a la otra situación. Vayamos a Lucas 17, 11 y 19. Lucas 17, 11 al 19, nos dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, he aquí un ejemplo de aquellos que buscan a Dios.
tan solo para solucionar sus problemas terrestres o terrenales. Aquellos que solo buscan el Dios de la lámpara de Aladino. ¿Quién puede dudar de la fe de estos hombres? ¿Tenían o no tenían fe? Alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Todos tenían fe en que el Señor los podía sanar. Pero lamentablemente, eso, y solo eso, fueron lo que buscaron 9 de ellos. Así son los que buscan favores terrenales y una vez recibidos, se olvidan del Señor. No quieren clamar: Señor, sálvanos que perecemos, porque se quedan solo en lo terrenal y no quieren que sea el Señor quien gobierne sus vidas. Y menos aún, quieren postrarse y humillarse ante los pies del Señor para poder decir: Señor, sálvanos que perecemos. Pasemos a la segunda parte. Los que claman al Señor. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Hermanos y amigos, hablamos de algunos casos de los que no quisieron clamar al Señor. Estos son los que por lo general se desvían y van tras las concupiscencias de sus malvados corazones. Quiero aclarar que nos faltaron muchos ejemplos. No hablamos de los ancianos ni de los sacerdotes que se desviaron, tampoco de los falsos profetas. Pues no solo los reyes malvados desviaron al pueblo, sino todos los anteriores. ¿Quiénes ayudaron a Jezabel a levantar falso testimonio contra Nabal? ¿Quiénes a escondidas y en lo secreto adoraban a sus ídolos? ¿Quiénes lisonjeaban al pueblo mientras estos hacían lo malo, diciéndoles: paz, paz? Casi todos se unían contra el Señor, como lo han hecho y lo harán los gobernantes de la tierra. Lo que quiero decir es que es muy difícil citar todas las situaciones de aquellos que se negaron a clamar al Señor. Desafortunadamente, son las grandes mayorías, las muchas aguas, como dice Apocalipsis. Por eso el Señor siempre habló de un remanente en el Antiguo Testamento, y para el caso del Nuevo también fue claro: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y nos hace otro llamado. Vayamos a Mateo 7, 13 y 14. Nos dice la palabra del Señor, Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos y amigos, gracias al Señor, en su misericordia siempre ha guardado un remanente salvo. Siempre ha habido alguien que clame al Señor. Siempre han existido quienes de todo corazón han dicho: Señor, sálvanos que perecemos. Sí, hermano, no son pocos los que, como David, han dicho: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Claro que en medio de la esclavitud de Egipto debieron ser muchos los que, como David, clamaron y dijeron: Señor, sálvanos.
Y cuando esto sucedía, el Señor siempre les proveía un prototipo de Cristo. Les proveía un libertador. Les proveía un Moisés, un juez conforme al corazón de Dios, o un rey obediente al Señor. Cuando hablamos de Moisés, uno pregunta, ¿cuánto clamaría la madre de este para que el Señor le conservara la vida? ¿Cuántas veces esa madre diría, Señor, sálvanos que perecemos? Y en el desierto, mientras muchos elevaban su queja, Moisés elevaba su clamor al Señor diciendo, sálvanos que perecemos. Claro que Moisés también clamó al Señor para que en su ira santa éste no exterminara a ese pueblo de dura cerviz. Si bien tanto en la época de los jueces como en la de los reyes que habíamos hablado, el pueblo y sus gobernantes hacían lo malo ante los ojos de Jehová y lo provocaban la ira con la obra de sus manos, cuando venía la ira de Dios sobre ellos, y mientras los otros pueblos los oprimían, venía el remanente escogido a clamar, Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces, como dijimos, el Señor les proveía prototipos de Cristo, que como Moisés, con el favor de Dios, los libraba de la mano de sus enemigos y los volvía a levantar. En otros momentos, y ante la inminencia del ataque de ejércitos enemigos y de la seguridad de la derrota, algunos clamaban con corazón contrito y humillado, Señor, sálvanos que perecemos. Uno de los casos que más hemos citado en esta iglesia son el de Isaías y Ezequiel, que clamaron al Jehová de los ejércitos para que los liberara de las manos de Sennacherib y de su poderoso ejército. Y así lo hizo el Señor. Hermanos y amigos, tengamos presente que el Señor siempre escucha el clamor de un pueblo, pero ante todo el clamor de un corazón contrito y humillado iba en su ayuda. Pero para ello, como el leproso al que nos referimos hace un momento, debemos caer humillados ante los pies de Cristo, diciéndole como David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti sobre pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. Siempre que el pueblo fue al Señor a clamar, sálvanos Señor que perecemos, lo hacía en polvo y en ceniza, reconociendo sus pecados y sus maldades y clamando por su auxilio. No lo hacía reclamando, ni con soberbia, ni pidiéndole que los devolviera a Egipto. Lo hacían con el dolor de corazón, con el dolor del espíritu, de haber pecado contra un Dios 3 veces santo. Y el Señor les enviaba un libertador. Aún aquellos que, creyéndose más justos que Dios, pretendieron huir de su presencia para que el Señor no perdonara a los impíos, aún aquel, cuando clamó en su humillación, el Señor obró de formas portentosas para salvar su vida. Lo dice la palabra del Señor en Jonás 2,
1 al 10. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, en este caso Jonás comprendió su pecado, y en medio de la fuerte tempestad clamó al Señor: Señor, sálvame de perecer. Vayamos a Daniel 9, 1 al 20. Hermanos, tenemos que entender que el Señor no desecha un corazón contrito y humillado. Pero para eso debemos reconocer nuestra maldad. Para eso debemos arrodillarnos ante el Señor y clamar. Nos dice la palabra del Señor, Daniel 1 al 20. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Jehová, de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Perdone que volví a leer. Y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no
obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo ese mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermanos, vemos cómo Daniel expone al Señor los pecados cometidos por los gobernantes y por el pueblo. Cómo prevaricaron contra el Señor, cómo abandonaron a quien nos había librado de la esclavitud de Egipto, y todos los males que vinieron sobre ellos por sus pecados. Primero, clama por perdón, reconoce los pecados del pueblo, reconoce las inmundicias que hicieron ante el Señor, y luego sí viene la petición, luego viene el clamor: Señor, sálvanos que perecemos. Daniel pide una vez más la liberación de su pueblo. En este caso recordemos que están en Babilonia, como se ha dicho, y que se han cumplido los 70 años de deportación, 70 años de juicio. Hermanos y amigos, el Señor nos muestra que Él escucha el clamor de sus elegidos, el clamor de su remanente. Pero este remanente lo primero que hace, como hemos dicho, es reconocer su situación frente al Señor, reconocer sus pecados y sus transgresiones, y ahí sí, en total humillación, clamar: Señor, sálvanos que perecemos.
Hermanos y amigos, el Señor en su eterna misericordia nos ha provisto no solo de un libertador, sino de un Salvador, el único que con su poder ha vencido el pecado, la tentación y la muerte, y por supuesto a Satanás. No es solo un rey, ni solo un profeta, ni solo un sacerdote. Es el único rey, profeta y sacerdote que nos ha provisto el Padre para ser rescatados y liberados de la esclavitud del pecado, para que como un tizón seamos rescatados del fuego eterno que venía sobre nosotros. Pero amigos, para ser rescatados debemos reconocer nuestra situación ante el Salvador. Debemos reconocer nuestros pecados, debemos reconocer nuestras maldades y luego clamar: sálvanos, Señor, que perecemos. Amigos, lo que queremos anunciarles es muy sencillo. Queremos que escuchen la palabra del Señor cuando dice: si escuchas hoy mi voz, no endurezcas vuestro corazón. El Padre nos ha enviado un Salvador. Muchos durante mucho tiempo deben haber clamado al Padre por ello, diciendo: sálvanos, Señor, sálvanos que perecemos. Pero como siempre, este llamado no es un simple libéranos de nuestros opresores. Este es un llamado que dice: Señor, perdona nuestros pecados y libéranos del yugo del enemigo. Sí, de Satanás, de aquel que nos tiene esclavizados en el pecado, en la inmundicia de nuestras rebeliones. Este sálvanos, Señor, debe ser un llamado desde lo más profundo del corazón, desde nuestro espíritu mismo. Ese clamor no debe ser otro que un: Señor, perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre redentora, justifícanos en tu sacrificio. Oh Señor, que tu sacrificio sea propicio a nosotros ante el Padre. Este sálvanos, Señor, debe ser un clamor pidiendo: oh Señor, danos un nuevo nacimiento, haznos nuevas criaturas para ti. Señor, haznos obedientes a tu palabra. Amigos, queremos ser claros con y en el Evangelio. En realidad, este sálvanos, Señor, no es un prospéranos y líbranos de toda tribulación, de todo sufrimiento. Este sálvanos, Señor, es sálvanos del castigo que merecían nuestros pecados y ayúdanos a rendir nuestra vida a ti y solo a ti, sabiendo que el siervo no es mayor que su Señor y que, como dice tu palabra, si a ti te persiguieron, a nosotros por tu causa nos perseguirán. Este sálvanos, Señor, es un llamado para subir a la barca con Cristo, para que luego de ser apartados para Él, estemos listos por soportar toda tormenta por su causa. Así lo hicieron los apóstoles, así lo hizo la iglesia primitiva, así lo han hecho muchos durante más de estos 2000 años, y lo habían hecho muchos con anterioridad. Habían rendido sus vidas al Salvador, se habían entregado a Él y habían sufrido por causa de la fe y del Señor. Vamos a leer una porción de la Escritura que nos lleva a las prédicas que ha venido haciendo el hermano. Hebreos 11, 36 al 38. Solo vamos a leer la última parte. Siempre hemos hablado de la persecución de la iglesia, pero la persecución ha sido siempre en el Antiguo Testamento. Perseguían y mataban.
a los siervos del Señor. Nos dice la palabra del Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, quiero preguntar, ¿en verdad hemos seguido al Señor? ¿Hemos subido a su barca? ¿Hemos abandonado todo por Él? ¿Estamos dispuestos a soportar tormentas por la causa de Cristo? Hermanos, en verdad, vamos a clamar, sálvanos Señor que perecemos, o vamos a reclamar y a contender en nuestros corazones ante el primer peligro, ante la primera desgracia, ante las dificultades. Vamos a reclamar como el pueblo de Israel en el desierto, o vamos a clamar como los apóstoles, Señor, sálvanos que perecemos. Hermanos, hemos venido durante estos años en el Evangelio clamando al Señor o contendiendo contra el Señor, clamando al Señor o reclamándole al Señor. Hermanos, volvamos a preguntar una vez más. Sabemos que muchas veces lo hemos hecho. ¿Cómo hemos obrado en los momentos de dificultad, de angustia, de tristeza o de tribulación? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Nos hemos aferrado al Señor y a sus promesas? ¿O ha aparecido la duda, la incredulidad, el reclamo, la contención y la rebelión? Examinemos nuestros corazones. Tengamos presentes que tanto en la adversidad como en el bienestar debemos de tomarnos de la mano del Señor y clamar todos los días de nuestra vida, Señor, sálvanos que perecemos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas. Oh Señor, ayúdanos a vencer las rebeliones de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, nuestras concupiscencias. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a vencer toda incredulidad que haya en nuestros corazones, y que todos los días podamos clamarte en fe, en arrepentimiento y en convicción de pecado. Señor, sálvanos que perecemos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.